Día, segundo año, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a comenzar con la clase de esta semana. La semana pasada no les dejé video porque les respeté el feriado, ¿sí? Así que vamos a continuar. Lo último que vimos fue acerca de Darwin, ¿sí? Vamos a continuar con ese tema y cuando una vez que finalicemos este tema van a tener una pequeña evaluación solamente con lo que respecta a la evolución, a Darwin y a Lamarck, ¿sí? La evaluación, para que ustedes sepan, a ver, la clase que viene es 31, después tenemos el 7, va a ser el día 14 de septiembre, ¿sí? Dentro de 3 lunes. Ese día van a tener la pequeña evaluación, como hicimos la vez pasada, se va a realizar de forma virtual desde la plataforma y va a ser todo con respecto a lo que tiene que ver con Darwin y Lamarck y toda la idea de la evolución, ¿sí? Así que no es tanto para estudiar, pero bueno, vayan teniéndolo en cuenta, ¿sí? Si tienen que completar algo o corregirlo pueden ir haciendo. Vamos a continuar entonces con Darwin, ¿sí? Como ustedes saben, ya habíamos hablado de que Darwin fue un naturalista inglés que se dedicó al estudio de los seres vivos. Él planteó la idea de que los seres vivos cambian a lo largo del tiempo, ¿sí? De forma gradual, es decir, de forma lenta a lo largo de las generaciones. A ese cambio Darwin lo llamó evolución, ¿sí? Hubo cosas que Darwin no pudo explicar, como por ejemplo cómo es que si las especies evolucionaban, ese cambio se iba a transmitir a la descendencia. Eso Darwin no lo pudo explicar porque en ese entonces, cuando Darwin plantea su idea de evolución, no existía la genética y los estudios genéticos y de la herencia que conocemos actualmente, ¿sí? Eso fue algo posterior. Es más, ni siquiera se conocía de la existencia del ADN y de los genes. Entonces Darwin no lo pudo terminar de explicar por ese motivo, porque todavía la ciencia en ese aspecto no había avanzado y no se tenían los descubrimientos, ¿sí? Ahora, para poder explicar toda su idea, Darwin propone su idea de selección natural y del ancestro en común, que eso ya lo explicaron la vez pasada, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta, ¿por qué hasta el día de hoy se sigue aceptando como posible la idea de evolución que propuso Darwin? Yo les había dicho que biología es una ciencia, ¿sí? Que no es la verdad absoluta y no quiere decir que todo haya pasado de esa forma, sino que hasta el momento se cree porque hay diferentes evidencias o pruebas. Hoy vamos a trabajar acerca de eso, de aquellas evidencias, aquellas pruebas que encontró Darwin y que apoyan su idea o su teoría de la evolución, ¿sí? Este tema en el libro de ustedes no está. Hay temas que vienen con muy poquita información, ¿sí? Entonces van a hacer ahora un trabajito de investigación. A continuación de lo último que hicimos, ¿sí? Van a trabajar con las evidencias evolutivas, pero todo lo que hagan lo van a tener que averiguar, ¿sí? Entonces, debajo de lo último van a poner como título evidencias evolutivas, ¿sí? Sigo explicando, después les sigo dictando lo que van a ir escribiendo. Las evidencias evolutivas entonces son aquellas pruebas que a Darwin le sirvieron para llegar a la conclusión de su idea de evolución. La primera evidencia evolutiva, y quizás la más importante, son los fósiles. Seguramente ustedes escucharon nombrar alguna vez que es un fósil, ¿sí? Un fósil es cualquier cosa que a mí me sirva como registro para saber que algún ser vivo vivió o existió en un determinado lugar, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros que existieron los dinosaurios, por ejemplo, si se extinguieron hace millones de años? Sabemos justamente porque se encontraron huesos de los dinosaurios. Entonces, a partir de esos huesos y de posteriores investigaciones, se puede saber que comían esos dinosaurios porque vemos sus dientes, ¿sí? El tamaño que tenían, dónde vivían, porque es el lugar en donde se hallaron esos restos de huesos. Entonces, para eso me sirven los fósiles, para conocer qué seres vivos vivieron en un determinado lugar. ¿Qué puede servirme a mí como fósil? Huesos, dientes, uñas, pelos,
¿sí? Cualquier rastro que deje un ser vivo que a mí me sirva para darme cuenta que ese ser vivo pasó o vivió allí, ¿sí? Materia fecal. ¿Cómo nos damos cuenta que un caballo anduvo por el medio de la calle en algún momento? Y porque vemos que fue dejando rastros de su materia fecal. Eso también es un fósil, ¿sí? Cuevas. Si yo voy a un lugar y veo una cueva, me doy cuenta que alguien estuvo en ese lugar. Es un registro fósil. ¿Qué más? Por ejemplo, restos de comida, ¿sí? Hojas petrificadas. Todo lo que a mí me sirva para darme cuenta que un ser vivo estuvo ahí va a ser un fósil. Y esa fue una de las evidencias que utilizó Darwin, ¿sí? Pudo recolectar diferentes tipos de fósiles y a partir de ellos él se dio cuenta que habían existido diferentes seres vivos que quizás eran distintos a los que él conoció. Entonces ahí se dio cuenta de que evolucionaban. Otra evidencia, por ejemplo, es lo que él llamó estructuras homólogas y análogas, que son comparaciones entre diferentes tipos de seres vivos, sobre todo de animales, en donde él notó que hay partes de un ser vivo que pueden ser similares a la de otro ser vivo, pero cumplir funciones distintas. O al revés, ¿sí? Que pueden cumplir la misma función, pero de aspecto ser diferente porque su origen es distinto. A eso él llamó estructuras homólogas o análogas. Las homólogas son aquellas estructuras que cumplen con funciones diferentes, pero el origen en el cuerpo de los dos seres vivos es la misma, ¿sí? Tienen la misma posición. Por ejemplo, nuestros brazos son nuestras extremidades superiores, ¿sí? Los perros no tienen brazos, pero tienen patas delanteras. Las patas delanteras de los perros son sus extremidades superiores también, ¿sí? Si nosotros agarramos al perrito y lo paramos en dos patas, sus dos patas delanteras vendrían a ser como nuestros dos brazos, ¿sí? Ese tipo de comparación es lo que se llama estructuras homólogas, ¿sí? Ocupan la misma posición, el mismo origen en el cuerpo, pero tienen diferentes funciones, ¿está bien? En cambio, las estructuras análogas son aquellas que tienen la misma función, pero son distintas. Por ejemplo, las alas de un mosquito, al mosquito le va a servir para volar. Las alas de un pájaro también le sirve para volar, pero no son iguales las alas de un mosquito y del pájaro. Si bien cumplen con una misma función, su aspecto y su organización en el cuerpo de ese animalito es diferente. Esas son las estructuras análogas, ¿sí? Y esto entiéndanlo muy bien y ténganlo presente porque después vamos a hacer ejercitación con esto y en la evaluación va, ¿sí? Otras evidencias que pudo recolectar Darwin, por ejemplo, fueron las comparaciones embriológicas. Él notó que muchos seres vivos en los diferentes estadios y etapas de su desarrollo embrionario antes de su nacimiento son muy parecidos. Si vemos un embrión de un pollo es muy parecido a un embrión de una persona, ¿sí? También es muy parecido, por ejemplo, al de un sapo. Entonces con esto es que Darwin se basó para determinar que todos los seres vivos provienen de un ancestro en común. Es decir, que hubo un primer ser vivo y a partir de ese ser vivo se fueron diferenciando todos los otros hasta formar las diferentes especies que hoy en día conocemos, ¿sí? La biología molecular también fue otra evidencia que Darwin pudo tomar en cuenta para sostener su idea. Son muchas evidencias, ¿sí? Les conté las más importantes y ahora el resto la van a tener que averiguar. ¿Está bien? Cualquier cosita que no entienden, saben que me preguntan, ¿sí? Me consultan. Igualmente esto es todo más que nada teórico y acuérdense que en el libro de ustedes no está, que lo van a tener que buscar, ¿sí? Entonces, debajo del título que habían puesto de evidencias evolutivas van a poner investiga, 2 puntos abajo. 1. Describe la teoría sintética de la evolución. Darwin propuso la teoría de la evolución. Después de los estudios de Darwin, otros investigadores retomaron su teoría, su idea, ¿sí? Explicándola de forma reformulada. Eso es lo que tienen que explicar ustedes. Teoría sintética de la evolución, ¿sí?
Eso sí está en el libro de ustedes a continuación, en la página siguiente de lo último que hicimos. Todo lo otro no. Describe la teoría sintética de la evolución. Debajo, 2. Explica cada una de las evidencias evolutivas. Explica cada una de las evidencias evolutivas que utilizó Darwin para sostener su teoría de evolución. 2 puntos abajo. De ahí yo les voy a nombrar cuáles son esas evidencias que tienen que investigar y obviamente explicar, ¿no? Explicar y escribir cada una. La primera, los fósiles, que más o menos ya estuvimos hablando, ¿sí? Van a tener que explicar qué son, dónde se pueden encontrar, para qué sirven los fósiles, cómo lo ayudó Darwin, ¿sí? De cada evidencia que yo les voy nombrando, todo completito, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué demuestra? Todos los estudios que permiten, ¿sí? Entonces, el primero es fósil. Debajo, el otro puntito, distribución geográfica de los seres vivos. Distribución geográfica de los seres vivos. Esto tiene que ver con el lugar en donde viven los seres vivos. Darwin, cuando hizo su recorrido por todo el mundo, se dio cuenta que en lugares muy diferentes del planeta y muy lejanos existían los seres vivos. Entonces ahí, él se preguntó por qué era posible. Bueno, después lo usó como una evidencia. Eso es lo que tienen que explicar. Debajo, la tercera evidencia, otro puntito, anatomía comparada. ¿Sí? Tiene que ver con la comparación que hizo Darwin entre las estructuras de los seres vivos. Así que si quieren, entre paréntesis, para no olvidarse, pueden poner estructuras homólogas y análogas. Anatomía comparada, entre paréntesis, estructuras homólogas y análogas. Debajo, la otra evidencia, desarrollo embrionario. Debajo, la otra, genética molecular. Listo. Y esas serían todas las evidencias que ustedes van a tener que averiguar y explicar de forma detallada. ¿Está bien? Así que bueno, cualquier cosita me consultan, ¿sí? Les mando un besito y cuídense. Chau, chau.